Hola, mi nombre es Fernando Luna y en este video voy a mostrar cómo abrir MPLAB, configurarlo y pues hacer un pequeño ejemplito. Vamos a abrirlo, está cargando. Bien, cerramos estas ventanas. Ahora primero tenemos que configurar qué dispositivo vamos a programar. Aquí ya tenemos el 16F887, le damos OK. Ahora vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí, New Project. Project Name, Praxero. Y vamos a buscar una carpeta donde se guarden todos. Aquí, Praxero. Okay. Ahora vamos a darle clic en View, en Project, y aquí nos van a aparecer todas las carpetas y archivos que tengan nuestro proyecto. De igual manera, vamos a poner View, Output, y aquí nos va a aparecer la información, errores y todo lo que nos genere el ensamblar el código. Nos acomodamos así bonito. Y ahora vamos a abrir una nueva hoja. Lo vamos a guardar, File, Save As, y queremos que la guarde en aquí con el nombre ejemplo.asm, porque esa es la extensión de ensamblador. Guardar. Ok, esto error que nos genera es uno muy común. La extensión de la ruta es muy larga. Bueno, vamos a guardarla en el escritorio. Con el nombre ejemplo. Vemos que ya no nos genera un error. Y ahora lo que debemos hacer es agregarlo a los códigos fuente. Vamos a agregar archivo y buscamos el ejemplo que ya está como .asm. Vemos que lo agregó. Y bien, ahora en Debugger vamos a seleccionar la herramienta con la que queremos simular. En este caso va a ser MPLAB Sim. Vemos que nos desplegó más botones. Eso lo vamos a ocupar un poquito más adelante. Ahora vamos a configurar la frecuencia con la que queremos trabajar. En Settings, 20 MHz, no, vamos a usar 4 MHz. Y ok. Vamos a ir agregando las demás ventanas. View, registros especiales. Lo vamos a poner por acá. Aquí nos van a aparecer todos los registros especiales y su contenido. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Vamos a agregar otra. La ventana Watch nos va a servir para seleccionar registros especiales y ver su contenido. Por ejemplo, vamos a buscar el registro acumulador y lo vamos a agregar. Está en ceros. Y vamos a buscar el registro status y lo vamos a agregar. Vemos que status ahorita tiene 18.
debugger vamos a agregar el stopwatch, que nos va a servir para tener un mejor control de nuestros tiempos. Ver cuántos ciclos de máquina han pasado y cuánto tiempo llevamos en general. Y por último, vamos a agregar la ventana File Registers. Aquí nos aparecen tanto registros específicos como de uso común o propósito general. 0x10, 0x11, 0x12. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un ejemplito aquí y enseguida lo simulamos. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro código. Este es un encabezado que siempre en todos los programas debe de ir. Nos da información del lugar donde se hizo, la fecha, el programador, el nombre del programa, para qué PIC está diseñado y en dónde fue ensamblado, en qué software. Ok, vamos a correr este programa con este botón que se llama Step Into, pero primero vamos a ensamblar todo. Aquí. Le damos aquí. En Output vemos que nos dio un error. Vamos a ver de qué se trata. Ok. Aquí nada más va la P. Ensamblamos. Aquí vimos que dice ensamblado perfecto. Y ahora sí, vemos que el contador de programa se posiciona aquí. Y vamos a ver cómo es que cambian, cómo es que se guarda este valor en el acumulador. Corremos y vemos que la hora del acumulador se cargó con 0xFF. Vamos a sumar 1 a este valor y se va a guardar en el mismo acumulador. Como este es 255 más 1 es 256, pero 256 más 1, 255, perdón, más 1 da 0 y vemos que las banderas están levantadas. La Z de que el resultado fue 0, decimal carry de que hubo acarreo en medio y el acarreo que significa que el resultado, la magnitud del resultado es correcta. Ahora vamos a mover el valor que tiene el acumulador al registro 20. Lo movemos, se puso aquí y ahí termina el programa. Se queda ahí. Por último, vamos a guardar todo este espacio de trabajo. File, Save Workspace As. Vamos a guardarlo aquí con Workspace. Y ya siempre que abramos en Pilab se va a abrir en esta configuración. Bueno, ahora vamos a ir con los ejercicios. Este es un programa que va a cargar ceros en el tris C, en el tris D. Esto quiere decir que el nivel bajo va a ser entradas y el nivel alto va a ser, no, perdón, el nivel bajo va a ser salidas y el nivel alto va a ser entradas. Esto quiere decir
que solo vamos a poder configurar o meterle valores al nivel bajo, porque los demás están en entradas. Bien, vamos a ver. Lo corremos, movemos ese valor al acumulador, vamos a hacer un AND con el TRIC. Por seguridad, todos los bits de los puertos se configuran en entradas, en inputs. Al hacer este AND, vemos que el nivel bajo se configura como outputs. Lo mismo vamos a hacer con el D. Vamos a cambiarnos de banco. Vamos a mover el número 0xAB al acumulador. Lo vamos a mover al puerto C. Pero como ya dije, solo vamos a poder escribir en el nivel bajo del puerto C. Aquí está. Vamos a modificarlo para que se vea más claro. Y vamos a mover el valor 33 al acumulador y lo pasamos al puerto D. Solo se cargó el 3 porque ese es el único que está configurado como salida. Y para ejemplo de demostración, ahorita estamos en el banco 0. Vamos a cambiarnos al banco 3. Aquí estamos en el banco 3. Y vamos a demostrar que cuando se genera un reset, cualquier tipo de reset, por defecto se coloca en el banco 0 y de nuevo los puertos se colocan por seguridad en entradas. Lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver aquí. Banco 0 y en entradas todo. Bueno, ahora el ejemplo que sigue es sumas, pero sumas haciendo que las banderas de estatus cambien. Por ejemplo, en esta primera suma vamos a hacer que C y DC, o sea que el acarreo y el medio acarreo se bajen y la bandera Z se levante. Podemos ver aquí, los acarreos están abajo y la bandera Z arriba. Ahora vamos a hacer una suma que el acarreo lo baje, que el acarreo medio lo suba, pero que el resultado no sea 0, o sea que Z no se levante. Vamos a correrlo, esta parte, y vemos que solo el acarreo medio se levantó como lo dijimos. Ahora la suma que sigue va a ser levantar los dos acarreos, pero que el resultado no sea 0, o sea que Z no se levante. Ahí lo vemos, se modificaron, tal como lo dijimos. Y la última va a ser que haya acarreo, no haya medio acarreo, pero el resultado sea 0. O sea que C y Z deben de estar levantadas y DC abajo. Ahí está. Bien, ahora va un ejemplo con restitas. Vamos a ver y les voy a mostrar que el resultado de esa primera resta nos va a dar el valor en hexadecimal E9. Se va a ver reflejado en el acumulador. Vamos a ver cómo quedan las banderas también. Corremos y vemos que el resultado es E9. Las banderas todas están en 0, no se levantó ninguna. Ahora el resultado de esa segunda resta nos debe dar 59. Vamos a ver. 59 en hexadecimal es correcto. Y nada más se realizó un acarreo medio. Ahora el resultado de la tercera resta, al cargar este valor en el acumulador y hacer la resta con este, nos tiene que dar D3. D3 es correcto y de la misma forma DC nada más se levantó. La otra resta nos tiene que dar como resultado D0. D0. Vemos que ahí está el D0
y DC igual es la única que se levantó. Vamos con la que sigue, nos debe dar 10 hexadecimal. Vamos a comprobarlo, 10. Y ahora se levantó el acarreo y también el acarreo medio. Para la última resta, como estamos restando los mismos valores, la bandera que se nos va a levantar es Z y pues evidentemente el resultado va a ser 0. Ahí lo vemos, resultado 0 y se levantan todas las banderas. Bueno, ahora vamos a hacer 3 ejemplos de restas que den un número positivo y 3 que den un número negativo. Vamos a ver qué pasa con el valor en el acumulador y en las banderas. Vamos a restar 6 menos 5 y nos da 1. Vemos que el resultado es positivo porque la bandera se levantó. Ahora vamos a restar 8 menos 4. Y evidentemente el resultado nos va a dar 4 y la bandera de la misma forma se levantó. Esto quiere decir que el resultado es positivo. Ahora vamos a restar el número hexadecimal 22 menos 15. Y el resultado es D. La bandera C se levantó, por lo tanto, el resultado es positivo. Ahora vamos con las restas que den números negativos. En la primera vamos a restar 5 menos 6. Y bueno, evidentemente este valor no es la magnitud de la resta. Pero podemos ver que la C está en 0. Esto nos indica que es un resultado negativo. Y por ende, ese valor no corresponde a la magnitud verdadera. Si queremos conocer la magnitud verdadera, tendríamos que sacarle su complemento a 2. Vamos a hacer los demás ejemplos para que los veamos. Aquí vamos a restar 4 menos 8. Y pues obviamente ese resultado no es FC. Vemos que la bandera se baja, resultado negativo. Y por último, vamos a restar ese número menos 22. Y pues nos da F3. Y la C se baja, quiere decir que es un número negativo. Todas estas operaciones se realizaron con la instrucción sublw. A continuación, haremos lo mismo pero con la instrucción subwf. Bien, ahora siguen las restas con la instrucción subwf. Vamos a hacer los mismos ejemplos. Ya sabemos lo que nos debe dar. Nada más vamos a corroborar que sirva. 6 menos 5 nos debe dar 1. Pero en este caso estamos haciendo la resta con el registro 20. Y pues, nos da 1. Positivo. Cargamos 8, lo movemos al registro 20. Cargamos 4, 8 menos 4. Y ahí está. Cargamos 22, lo movemos al registro 20. Ahí está. Cargamos 15. Y ahora 15 menos lo del registro 20 que se guarda en W. 0D, positivo, C levantada. Cargamos 5, lo movemos al registro 20. Cargamos 6. 5 menos 6. FF, negativo, C abajo. Cargamos 4, lo movemos al registro 20. Cargamos 8. Y hacemos la resta, nos va a dar un valor que no es el adecuado porque no es la magnitud. Vemos aquí que C está abajo, eso significa que es un número negativo. Cargamos 15, lo movemos al registro 20. Cargamos 22 y ahora va a ser 15 menos 22. F3. Evidentemente esa no es la magnitud correcta. Y aquí vemos que el resultado es negativo.
3 resultados positivos, 3 resultados negativos usando la operación o instrucción subwf. Bueno, en este ejercicio vamos a demostrar estímulos externos que le pueden llegar al micro. Este programa lo que hace es configurar al puerto D de salida como salida y pregunta si el bit 0 del puerto C es 0. Si es así, el puerto D se va a cargar con el valor AA, y si el puerto C en su bit 0 es 1, se va a cargar con el valor 55. Entonces podemos ver aquí el puerto C ahorita está en 1, entonces el puerto D debe sacar el valor 55. Aquí está el puerto D. Ahora vamos a correrlo. Bit test file skip if set va a brincar al otro if, lo hace, y como no está bajo, va a cargar el acumulador con 55 y el puerto D se carga con el valor de 55. Bien, pero ahora vamos a abrir una ventana nueva que se llama Stimulus. Esta ventana nos sirve para darle valores específicos a los puertos de entrada. Queremos que el puerto 0 que el pin 0 del puerto C esté en bajo para ver si hace lo que dijimos. Tenemos que apretarle el botón de disparo, si no, no va a hacer nada. Lo podemos minimizar y corremos. Bueno, ensamblamos primero y en efecto vemos que lo cambió a 0. Ahora el puerto D debe sacar AA. Step into, skip if set, no, move LW 0AA, lo hace, skip if clear, sí lo va a hacer, va a brincar hasta la instrucción que dice que lo va a mover al puerto D. Y puerto D 0xAA. Bien. Ahora, como ejemplo de demostración, vamos a vamos a meterle valores diferentes al puerto C. Por ejemplo, que en su bit más alto el RC7 tenga 1. Que cambie el bit 1 a 0 porque está en 1. En set low. Y no sé, el bit 6, el pin 6, que lo ponga en alto. Recuerden que hay que disparar, si no, no va a surtir efecto. Minimizamos y corremos a ver si lo hace. Sí, sí lo hizo. Cambió el bit 1 de 1 a 0 y los bits más altos de ceros a unos. Bueno, la última parte de este video es hacer ejemplos de cómo es que funcionan las demás instrucciones que no hemos visto. Una de ellas, que no hemos visto en los ejercicios pasados, es AND-WF. La que hicimos fue AND-LW. Esta es igualita. Nada más que hace la operación AND entre un registro y el acumulador. Vamos a ver, se carga el acumulador con la letra, con el número más bien F0. Se lo pasa al registro 20. Luego se carga el acumulador con 0F y hace el AND entre el registro 20 y el acumulador y se va a guardar en el acumulador. Sabemos que el resultado va a dar 0. Vamos a ver. Se cargó F0 en el acumulador, se lo pasó al registro 0x20, se cargó el acumulador con 0F
y va a ser el AND entre F0 y 0F, pues obviamente nos va a dar ceros. Bien, la siguiente instrucción que vamos a ver se llama clear W, limpia el registro. Muy fácil, llena de ceros el registro W y obvio pues modifica Z. Vamos a ensamblarlo, vamos a ponerle el valor FF al acumulador, lo voy a limpiar y pues se levanta Z. Es todo. Bien, seguimos. La siguiente instrucción que vamos a revisar y un ejemplo pequeñito es comf, lo cual saca el complemento a 1 de un registro de RAM. Vamos a cargar el acumulador con 0xa, vamos a moverlo al registro 20, aquí está, y vamos a sacar su complemento a 1, que es F5. Ahí está. Recordemos que el complemento a 1 cambia ceros por unos y el bit más significativo lo ocupa el signo. Bien, en este ejercicio vamos a ver dos instrucciones a la vez, decf e incf. Decf decrementa el contenido de un registro f en una unidad y pues incf incrementa el contenido de un registro f en una unidad. Vamos a ver, vamos a cargar el valor de 8 en el acumulador. Aquí está. Lo vamos a mover al registro 20. Aquí está. Vamos a decrementar el contenido del registro 20 y lo vamos a poner en el acumulador. Va a dar 7. Está bien. Vamos a limpiar el acumulador, ceros, y vamos a incrementar su valor en 1. Ahí está. Y pues lo volvemos a hacer. Es importante notar que estas instrucciones modifican Z. Bien, ahora las dos instrucciones que siguen las vamos a hacer juntas. Es dec file skip if Z está en 0 e inc file skip if Z se levanta. Ok, lo que hacen estas instrucciones es preguntar sobre el estado de Z, preguntar si el resultado es 0. Como ya sabemos, si el resultado es 0, Z se levanta. Entonces, lo que hacen estas dos instrucciones es que si se levanta, se incrementa el contador de programa en 2 ciclos de máquina, o sea, brinca la línea que sigue y se va a la otra. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ensamblar. Aquí vamos a cargar un valor de 5 en el acumulador. Ahí vemos que se cargó. Lo pasamos al registro 20. Aquí está. Decrementamos una vez y preguntamos si Z se levanta. Como no se levantó, solo fue de un ciclo de máquina. Y lo vamos a hacer hasta que ese registro sea 0. Muy bien, en esta ocasión, cuando decremente 1 va a ser 0 y va a brincar hasta esta línea. Vemos que lo hizo correctamente y ahora vamos a cargar el acumulador con un valor de 0xFE. Lo cargamos, lo pasamos al registro 21 y va a incrementar este valor en 1 y va a preguntar si el resultado fue 0. Si fue 0, el programa acabaría ahí. Si no, lo volvería a hacer hasta que fuera 0. Vamos a ver. Incrementan 1 FF y de FF
sigue el 0. Y se queda. Ok, ahora vamos a ver la instrucción IOR LW, la cual hace una operación lógica OR entre una literal K de 8 bits y el valor del acumulador. El resultado se guarda en el acumulador. Hay que recordar que la operación OR es 1 cuando cualquiera de los dos es 1 o cuando los dos son 1. En este caso estamos metiendo este número en binario y lo contrario en este número. Entonces el resultado debería de ser puros unos, es decir, FF. Vamos a ver. Hacemos la OR y el resultado es FF. Bien, ahora sigue la IOR WF, que es lo mismo que la LW, solo que hace la operación OR entre el acumulador y el contenido de un registro F. Vamos a probarlo. Cargamos a W con ese valor, lo pasamos al registro 20, cargamos a W con el otro valor, hacemos la operación OR y el resultado naturalmente es este. Bien, la instrucción que sigue se llama NOP, lo que significa No Operation. Esta instrucción no hace nada, solo deja pasar un ciclo de máquina en caso de que se necesite esperar algún tiempo. Vamos a ver cómo no hace nada, no afecta banderas. Las banderas están abajo en 0. Cargamos ese valor, lo pasamos a 20. 1, vemos que todo sigue igual. 2, y sería bueno ver el watch. Para ver cómo solo deja pasar un ciclo de máquina. Vamos a compilarlo otra vez. Un ciclo de máquina. 2, 1, 2, 3. Y hago la resta. Y ahí se queda. Bueno, la siguiente instrucción que veremos es RLF, el cual rota un bit a la izquierda el contenido de un registro, incluyendo el acarreo. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a cargar el valor 1 en el acumulador y se lo pasamos al registro 20. Vamos a poner en 0 el acarreo y vamos a ver cómo se va desplazando el bit a través del registro. Lo pasamos al registro 20 y se va a ir recorriendo 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80 y 0 y de nuevo. Haciendo un barrido a través de los bits. Ahora vamos a ver su recíproco RRF, rota a la derecha el contenido de un registro, incluyéndose el acarreo. Vamos a cargarle el valor 0 al acumulador, se lo pasamos al registro 20. Vamos a poner en 1
el acarreo. Y bueno, vamos a ver cómo va de 8, 40, 20, 10, 8, 4, 2, 1, 0. E igual va haciendo un barrido a través de contenido del registro por los bits. Bien, otra instrucción se llama swap, la cual intercambia los bits de un registro. Intercambia el nivel bajo por el alto y el alto por el bajo. Algo importante de esta instrucción es que no afecta banderas. Vamos a cargar el acumulador con el valor 3A. Se lo vamos a pasar a el registro 20 y vamos a hacer el swap. O sea, quedaría a 3 y vemos que se cambia. Bien. Bien, ahora vamos a ver las últimas dos instrucciones. Son instrucciones lógicas XOR. Una es entre el acumulador y una literal y la otra es entre el acumulador y un registro. Vamos a ver, vamos a ensamblarlo. Vamos a pasarle el 3A al acumulador. Vamos a hacer una XOR con la variable 3A. Nos va a dar 0 porque en la XOR solo da 1 cuando dos bits son diferentes. En este caso todos son iguales. Vemos que dio 0, se levanta la bandera Z y brinca. Si no fuera 0, se quedaría bloqueado aquí, porque funcionaría como una especie de contraseña, password, que se le pediría que ingrese el usuario. Ahora, ahora vamos a ver la otra operación XOR. Entre el acumulador y el registro, cargamos el acumulador con BB, lo pasamos al registro 20, cargamos el acumulador con AB y hacemos la XOR con el registro 20 y que se guarde en W. En su nivel bajo da ceros porque la B y la B son iguales y solo da el bit de diferencia entre A y B. Y eso es todo. En los demás ejercicios pasados vimos las operaciones restantes. Muchas gracias, mi nombre es Fernando Luna y eso sería todo.